La conferenciante de hoy, que es Elena Ibáñez. Ella es profesora de investigación del CSIC y desarrolla su investigación en el Laboratorio de Alimentómica, grupo de investigación que pertenece al CIAL, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Es coautora del término Foodomic, el cual hace referencia a la utilización de técnicas masivas de análisis para investigar diversos aspectos de los alimentos y de la nutrición. Es, por tanto, en este ámbito de investigación en el que desarrolla su actividad, y para ello ha desarrollado y aplicado técnicas analíticas avanzadas como son la extracción y la cromatografía supercrítica, diversas técnicas de separación como la electroforesis capilar, cromatografía líquida, cromatografía gaseosa, acopladas con otras técnicas como la espectrometría de masas, absorción molecular, así como diversas técnicas de preparación de muestras. En la investigación analítica realizada, como habréis podido ver en los carteles donde anuncian su conferencia, le ha llevado en 2016 a ser elegida por la revista estadounidense de Analytical Scientist como una de las mujeres más influyentes en el mundo de la química analítica. Otra línea de investigación no independiente de la anterior, en la que está trabajando, es la obtención de ingredientes funcionales de uso alimentario a partir de materias primas de origen natural, determinando, por ejemplo, o buscando, diseñando condiciones operativas para su extracción mediante procesos de producción medioambientales limpios. Es en este trabajo donde todo este trabajo se ha desarrollado en numerosos proyectos, tanto de administraciones como de contratos con empresas, y que está recogido en más de 150 artículos que tiene publicados. Y es en este ámbito en el que se inserta el seminario titulado Nuevas estrategias ecológicas para la revalorización de subproductos agroalimentarios. Antes de darle paso, quiero agradecerle su disponibilidad para venir hasta Logroño y acompañarnos en estos seminarios de ciclo que hacemos en el ICVV. Así que muchas gracias, Elena, y adelante. Muchas gracias. Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Puri por ser la responsable, entre comillas, de que yo esté aquí, pero también agradecer a los que organizan los seminarios, a Raquel, que sé que no puede estar aquí, pero bueno, por haberme contactado, y sobre todo, pues gracias por la invitación. La verdad es que todos conocemos el ICVV, pero es la primera vez que he tenido la oportunidad de estar aquí y realmente para mí es un placer. Espero que os resulte interesante el seminario. Y lo que sí que os voy a pedir es una cosa, o sea, yo voy a contar muchas cosas y voy a contar algunos ejemplos de los trabajos que estamos haciendo en el grupo, pero sí me gustaría que cada uno de vosotros pudiera ver en lo que cuento pues una aplicación a su propio trabajo, porque al fin y al cabo yo creo que es así como avanzamos, ¿no? Y es importante que vosotros conozcáis lo que os podemos ofrecer y luego pues tendremos ocasión, si queréis, de hablar y ver posibilidad de colaboración, ¿vale? Bueno, además os puedo decir que para mí, yo creo que es la segunda vez que vengo a Logroño. Esta mañana, lo digo por si en algún momento se me va la cabeza, me he levantado a las 6 de la mañana y he venido conduciendo desde Madrid, pero la verdad es que para mí es muy agradable estar aquí y pasar un poquito más de frío del que pasamos en Madrid. Bueno, pues como os decía Puri, el seminario va a centrarse en algunas estrategias nuevas para la revalorización de subproductos agroalimentarios. Y básicamente lo que quiero hacer en primer lugar es englobarlo dentro de lo que es ahora mismo uno de los grandes retos mundiales, que es el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible entendido desde el ámbito de, de las personas, una mejora de la prosperidad, promover la paz, la promoción también de las alianzas y también la protección de los recursos del planeta. ¿Por qué os digo eso? Porque básicamente ahora mismo, y lo sabéis, estos son los grandes, los 17 objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030,
Y dentro de estos objetivos del desarrollo sostenible, que de alguna manera pues la mayoría de los países del mundo pues se han implicado en intentar conseguirlos para el 2030, hay una parte muy importante que es 5 de estos objetivos están ligados a la sostenibilidad del sistema alimentario. Fijaos que aspectos relacionados con el fin de la pobreza, el hambre cero, la acción por el clima, la vida submarina y la producción y consumo responsables están realmente ligados al sistema alimentario y fundamentalmente en este caso, en la de producción y consumo responsables, hay un objetivo muy claro que es el de intentar reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita. Esto sin duda puede contribuir al reto fundamental del hambre cero, ¿vale? Porque, y de alguna manera, lo que os quiero presentar aquí es opciones o algunos de los trabajos que estamos haciendo en el grupo de investigación, básicamente centrados en revalorizar los subproductos agroalimentarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos fijamos en lo que serían las pérdidas y desperdicios totales, esto sería como una representación de la pérdida y desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Tenemos que, a partir de una cosecha total o de la producción bruta, tendremos una parte, que no será para uso alimentario, tendremos otra que irá directamente prevista para consumo alimentario, de la cual solo una parte se transforma en alimentos comestibles. De estos hay también una parte solo que son los alimentos disponibles cosechados, porque también ahí hay una contribución importante de las pérdidas por cosecha. Si lo veis, vamos reduciendo cada vez más. Tenemos alimentos disponibles post cosecha porque hay unas pérdidas, los alimentos disponibles porque hay también unas pérdidas por la elaboración y finalmente unas pérdidas, por ejemplo, de la distribución y las pérdidas finales del consumidor. O sea que fijaos que desde una producción, una cosecha total de este porte, llegamos con al final una parte muy pequeña que es realmente la que estamos consumiendo. Todo esto, a partir en esta franja de aquí, es la que se consideran las pérdidas y desperdicios totales de alimentos. Entramos a valorar un poco cuál es la proporción de pérdidas y desperdicios alimentarios per cápita por regiones del mundo, vemos que, por ejemplo, en Europa estaríamos, bueno, y en la mayoría de los países estaríamos rondando un 30%, excepto en Asia, ¿vale? Pero alrededor de un 30% de los alimentos se pierden o desperdician. Y si lo vemos en las distintas cadenas, a lo largo de la cadena alimentaria, podemos, por ejemplo, ver que en Europa la mayoría de las pérdidas se producen en la producción, nunca mejor dicho, pero también hay una pérdida muy importante en el consumo final. Bueno, esto que se plantearon estos objetivos sigue siendo ahora mismo igual de vigente. Esto es una última, un último mandato también de la FAO, también creo que es de septiembre del 2019, donde se promueven una serie de acciones para guiar a los encargados de tomar las decisiones, y una de ellas es, seguimos insistiendo, en la idea de reducir las pérdidas, fomentar la reutilización y el reciclaje y promover el consumo sostenible. Bueno, pues esto a modo de introducción, y lo que quiero en primer lugar es presentaros nuestro laboratorio, el laboratorio de alimentómica, que, como decía bien Puri, estamos en el CIAL, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, y bueno, pues está formado, Alejandro Cifuentes es el director o el líder de nuestro grupo, los dos somos profesores de investigación. También como investigador en plantilla está Miguel Herrero, investigador científico,
Y luego tenemos un titulado superior, el resto de personas que veis aquí y, bueno, y muchas más, alguna de ellas conocida como Mónica, Mónica Bueno, que yo sé que ha hecho estancias aquí en el ICVV. Pues el resto de las personas, bueno, pues son estudiantes de doctorado y sobre todo estudiantes que vienen a hacer estancias de todo el mundo. Entonces ahí tenemos es una parte interesante en nuestro grupo. Como decimos, siempre somos como la ONU, ¿no? Siempre está, pues hay una población flotante entre 10, 15 personas que vienen de todas partes del mundo a hacer los trabajos en nuestro laboratorio. Como os decía, esto sería un poco nuestro objetivo y lo que os voy a plantear aquí, que es utilizar los subproductos o residuos agroalimentarios como fuente natural de compuestos que ayuden a mejorar la salud. Pero eso no lo queremos hacer de cualquier forma, ¿de acuerdo? O sea, digamos que el objetivo es uno y es muy claro y todo el mundo de alguna manera va a tender a conseguir este objetivo, pero desde nuestro punto de vista queremos hacerlo teniendo en cuenta los principios de la química verde y también el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad como estrategia para un uso razonable de los recursos, de tal forma que podamos aumentar la producción y minimizar el impacto ambiental. Estamos hablando de utilizar solventes verdes que sean alternativos, utilizar fuentes renovables para obtener de estos residuos lo que se denominarían coproductos, o sea, ya no estamos buscando residuos o desechos, sino transformar esos desechos en coproductos que puedan ser también de interés para la industria. Que sean productos seguros, tenemos en cuenta toda la parte relacionada con la energía o la recuperación de energía, y nosotros, y la propuesta que os hago aquí, que es la que de alguna manera seguimos en el grupo, es intentar mejorar los procesos a través del empleo de tecnologías innovadoras como son los fluidos comprimidos. Los fluidos comprimidos, os voy a hacer pues, un pequeño escala de los distintos procesos que nosotros estamos utilizando. Fluidos comprimidos, el primer fluido que podríamos, o el primer tipo de proceso que podríamos hablar es la extracción presurizada de líquidos. Antes de empezar con esto, fijaos una cosa, o sea, estamos hablando en la mayoría de los casos de que vamos a tratar residuos sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para obtener un producto o un extracto de valor a partir de un residuo sólido? Pues necesitamos un proceso de extracción que normalmente será un proceso sólido-líquido, ¿de acuerdo? Y los procesos que nosotros implementamos en el laboratorio lo que tienden es a intentar disminuir las desventajas que tienen los procesos más convencionales. Por eso nosotros aplicamos, fundamentalmente en todos los procesos, aplicamos la presión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de los líquidos presurizados, imaginaos que queréis extraer con un disolvente convencional, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con un disolvente convencional? Pues todos nos podemos imaginar una extracción con Soxhlet, ¿de acuerdo? Una extracción sólido-líquido con Soxhlet, que normalmente son procesos que utilizan una cantidad muy importante de disolventes, o sea, los volúmenes de disolventes son muy elevados, y también necesitan muchísimo tiempo y los rendimientos no siempre son los más apropiados. ¿Qué es lo que hacemos con la extracción presurizada de líquidos? Bueno, pues utilizar el mismo tipo de disolvente, pero en este caso lo sometemos a una determinada presión, entre unas 50 y 100 atmósferas, ¿vale? Y lo que hacemos es subir su temperatura, elevar su temperatura, de tal manera que mejoramos la eficacia de la extracción, fundamentalmente por un aumento de la solubilidad de los compuestos al aumentar la temperatura, pero también porque la transferencia de materia del proceso mejora también por efecto de la temperatura. De tal manera que, bueno, con esta extracción presurizada de líquidos, lo que podemos hacer es obtener de una manera más eficaz los compuestos que nos interesan.
Los factores que más influyen son la composición del solvente, que va a depender del tipo de compuesto objetivo, los compuestos que pueden estar presentes en estos subproductos, y también depende de la temperatura. Como os digo, bueno, pues el aumento de temperatura hasta un cierto punto y controlado, eso lo podemos hablar después si queréis, nos va a permitir aumentar la solubilidad de los analitos, acelerar la transferencia de materia y disminuir la viscosidad del solvente. De tal manera que estos procesos, comparados con los procesos convencionales, utilizan, pues no sé, una décima parte del volumen del disolvente, y los tiempos pueden reducirse, por ejemplo, pasar de 24 horas a 20 minutos, más o menos. O sea, la reducción de tiempo también es muy importante. Pero ¿qué pasa si a este solvente, imaginaos etanol, por ejemplo, ¿vale? Si a este solvente yo le añado una proporción determinada de dióxido de carbono, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues en este caso lo que tenemos es un líquido expandido. Un líquido expandido con CO2, de tal manera que en función de la presión que yo estoy aplicando podemos tener o dos fases o una única fase. ¿Qué es lo que sucede con los líquidos expandidos? Bueno, pues realmente fijaos que yo lo que estoy haciendo es sustituir parte del disolvente orgánico por un gas, de tal manera que lo que hago es mejorar la transferencia de materia, fundamentalmente porque se puede reducir la viscosidad, aumentar la difusividad del soluto y disminuir la tensión superficial. De tal manera que, bueno, pues respecto a la PLE que os he contado antes, significa un ahorro en el consumo de disolventes, ¿de acuerdo? Y puede mejorar, como os digo, toda la parte relacionada con la transferencia de materia. En el caso de los líquidos expandidos, los factores más influyentes que tenemos que estudiar son la presión, la temperatura, la composición del solvente, y esto nos va a afectar a la solubilidad. Pero ¿qué sucede si lo que hago es sustituir completamente el disolvente orgánico por dióxido de carbono? Pues entonces lo que tendríamos sería la extracción con fluidos supercríticos, que seguro que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de ella, donde estamos trabajando en una región que se encuentra por encima del punto crítico, de la presión y temperatura crítica, ¿de acuerdo? Y en estas condiciones el solvente, en este caso el dióxido de carbono, que es el que más se utiliza, bueno, pues tiene unas propiedades intermedias entre los líquidos y los gases y permite solubilizar toda una serie de compuestos que pueden ser de interés. En este caso, la extracción con fluidos supercríticos, tenemos que optimizar factores como la presión, la temperatura y la posibilidad de añadir un cosolvente, y eso nos va a afectar a la solubilidad y también a la selectividad del proceso. Pero además de estos procesos que os estoy enseñando de forma individual, realmente ahora la tendencia más actual es en el desarrollo de nuevos procesos, se basa en la intensificación y en la integración de procesos. Intensificación entendida como el empleo del mismo equipo, por ejemplo, de una manera polivalente. Es decir, yo fijaos aquí, puedo tener mi celda de extracción y la puedo utilizar para trabajar en condiciones supercríticas y obtener un compuesto de interés, ¿vale? Pero también el residuo lo puedo tratar con extracción presurizada de líquidos, con un disolvente para obtener otro tipo de compuestos. ¿Vale? También, como os digo, la integración de procesos, que consiste en la combinación de los procesos que permitan mejorar la calidad y la extractabilidad de los compuestos objetivo. Este es un ejemplo donde tenemos aquí maracuyá, ¿vale? Y donde tenemos una serie de residuos, pues la piel, las semillas, fibras, etcétera,
que posteriormente a una extracción en distintas condiciones podemos hacer también en condiciones supercríticas la formación de partículas para el aislamiento de ácidos grasos, carotenoides o compuestos fenólicos, ¿vale? Y de alguna manera esto es lo que os voy a contar en los básicamente dos ejemplos que os voy a poner ahora, a continuación, ¿vale? Bueno, antes de continuar, simplemente para que, algunos de los trabajos que hemos hecho siempre en colaboración en el laboratorio para los residuos agroalimentarios, por ejemplo, este trabajo para la extracción de compuestos fenólicos de las hojas de olivo tunecinas. Esta es una patente que tenemos de cascarilla de café para el aislamiento también de compuestos fenólicos, ácido clorogénico fundamentalmente. Este es uno de los trabajos que os voy a contar en dos etapas, la valorización de las vainas estas de cacao para la extracción de compuestos fenólicos en una primera etapa y de pectinas en una segunda etapa. Por ejemplo, esta de la aronia, para la extracción de compuestos bioactivos, fundamentalmente antocianos, y por ejemplo, hemos trabajado con el aceite, o sea, las tortas de filtrado. Tengo un trabajo que hicimos en colaboración hace muchísimo tiempo con residuos de uva, que no lo he traído porque era muy antiguo, entonces me daba un poco de vergüenza, pero igual debería haberlo traído, pero yo sé que todos tendréis imaginación y pensaréis en las múltiples opciones que podemos tener, ¿no? También una de las líneas en las que estamos trabajando mucho es en la extracción también de algas, ¿vale? Algas, hemos participado en dos proyectos europeos en el tema de biorefinería de algas, pero todos un poco en la misma línea de intensificar los procesos y trabajar en aspectos relacionados con la biorefinería. Bueno, el primero de los trabajos que os voy a mostrar es hecho por este estudiante, Diego Ballesteros. A mí me gusta poner siempre a los autores materiales de los trabajos. Diego está haciendo su tesis, es un estudiante colombiano, y está haciendo su tesis en nuestro laboratorio compartido con la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Bogotá. Y en este primer trabajo lo que os voy a presentar es la intensificación de procesos para la revalorización de estos subproductos del mango, ¿vale? Fijaos que, ¿por qué puede ser interesante? Bueno, esto, si hacemos el ejercicio con la mayoría de los subproductos que vosotros podéis estar manejando, pues, y echamos un poco cuentas y números, vemos que, por ejemplo, en el caso del mango, pues es uno de los más importantes cultivos de frutas tropicales, tiene una producción anual de 38 millones de toneladas, pero fijaos en este caso, la industria del mango genera entre un 40 y un 60% de residuos de la fruta, de los cuales entre un 12 y un 15% consiste en las pieles y un 15 o un 20% consiste en lo que sería la semilla, ¿vale? Lo que hay dentro, la semilla. Y esto no se utiliza realmente para nada, ¿no? Fijaos que en muchos casos no es que no solo no se utilice para nada, sino que a veces puede incluso generar un problema medioambiental, porque muchos de estos residuos, bueno, pues se tiran en las plantaciones, pues eso, entonces hay un problema fundamentalmente pues, de crecimiento de microorganismos, también de descomposición, eso pasa a las aguas residuales y los compuestos que pueden ser interesantes, que están presentes en esos subproductos, bueno, pues al final acaban siendo un problema si pasan pues eso, a las aguas de una forma masiva e incontrolada, ¿no? Bueno, pues esto nos indicó que podía ser interesante el poder desarrollar un proceso que pudiera
darnos algún extracto que pudiera tener un interés. ¿Cuál era nuestro interés? Bueno, pues básicamente una de las líneas en las que hemos estado trabajando ha sido en el intentar encontrar extractos que pudieran tener actividad antiproliferativa frente a líneas celulares de cáncer de colon. Y básicamente, ¿por qué el cáncer de colon? Bueno, pues porque probablemente de todos los tipos de cáncer es el que parece más directamente relacionado con la alimentación. De tal manera que si nosotros lográramos producir un ingrediente con actividad antiproliferativa, podríamos estar mejorando pues, las posibilidades de las personas que sufrieran este tipo de cáncer, porque estos ingredientes lo que hacen es reducir la velocidad de proliferación de esta línea celular. De tal manera, bueno, pues, que sería casi una actividad pues, o preventiva o que podría retardar la evolución de esta enfermedad. Bueno, pues estas son las actividades que hemos estudiado, pero este es un poco el flujo de trabajo que hicimos en este estudio. Primero llevamos a cabo la extracción presurizada de líquidos para primero eliminar la grasa, ¿vale? Obtener una fracción grasa, una fracción rica en lípidos, ¿vale? Que nos permitiera desengrasar estas semillas. Después lo que hicimos fue optimizar la segunda etapa, utilizando también una extracción presurizada de líquidos, pero en este caso para el aislamiento de los compuestos fenólicos. Llevamos a cabo una caracterización química y medimos la actividad antiproliferativa. ¿Vale? Esto es lo primero que os voy a contar. Llevamos a cabo un estudio cinético para la extracción, o sea, para esta etapa de desengrasado de la semilla. ¿Vale? Fijaos que estamos hablando con el método, digamos, convencional, podríamos llegar, tiene un 16% de grasa esta semilla, ¿vale? Y entonces estuvimos viendo distintos disolventes que nos permitieran pues, alcanzar en un tiempo razonable pues, el mayor porcentaje de desengrasado. Fijaos que uno de los disolventes, que a mí no me gusta nada porque ese de verde no tiene nada, ni el nombre, o sea, es el hexano, ¿de acuerdo? Eso sabemos que es un disolvente que, bueno, puede dar muchos problemas, pues, no solo en la salud, es un disolvente tóxico y, pues, como os digo, que puede generar muchos problemas no solo para el medio ambiente, sino también para el usuario, ¿no? Para el que lo está haciendo estos extractos, pero básicamente lo utilizamos como uno de los métodos de referencia, ¿no? Porque realmente cuando alguien piensa en voy a desengrasar algo, pues piensa habitualmente en utilizar hexano. Los otros disolventes, el heptano, el ciclohexano, son disolventes más verdes que el hexano, ¿vale? Y el más ecológico de todos es el limoneno. El limoneno es un disolvente que procede de un subproducto, que es de los cítricos, y además de ser biodegradable, es ecológico y tiene todas las ventajas. El único problema es que en este caso, bueno, pues no siempre, esto es investigación y no siempre las cosas salen como tú quieres. O sea, realmente el limoneno conseguía un desengrasado importante, ¿de acuerdo? Pero a costa de mucho más tiempo que, por ejemplo, en el caso del heptano, ¿de acuerdo? O sea, en el heptano podríamos estar hablando de aproximadamente 10 minutos, mientras que el limoneno tardaba casi 1 hora y media en obtener resultados equivalentes, ¿vale? Bueno, pues después de esta primera etapa de desengrasado, al material que se le ha quitado ya esta grasa, lo que hicimos fue llevar a cabo el estudio para la extracción de los compuestos fenólicos. Dentro de los compuestos fenólicos del mango, uno de los más conocidos es la mangiferina, ¿vale? Que es esta molécula de aquí.
Y para no empezar a hacer todas las pruebas de, bueno, y ahora voy a probar con este disolvente o con este otro, cuál será el mejor, lo que hicimos fue una aproximación teórica. Una aproximación teórica basada en los parámetros de solubilidad de Hansen, que básicamente lo que implica es calcular los parámetros de solubilidad de esta molécula, calcular los parámetros de solubilidad de distintos disolventes o mezclas de disolventes, y aquellos que sean más próximos significa que tienen un mayor poder de solubilizar esa molécula, ¿vale? Entonces, este cálculo teórico nos permite, pues, reducir mucho el número de experimentos a realizar y, bueno, pues, avanzar bastante más rápido y de manera más ecológica en todo el trabajo. Bueno, pues una vez elegidos los disolventes, llevamos a cabo un diseño compuesto central para optimizar estas distintas respuestas, el contenido de mangiferina, el rendimiento de extracción, compuestos fenólicos totales, flavonoides totales y actividad antioxidante. Y básicamente, bueno, esto sería para las distintas respuestas, cuáles eran las condiciones óptimas, pero como nos interesaban todas a la vez, lo que hicimos fue esta función que nos maximiza todas las respuestas y que nos permitió predecir los distintos, como os digo, los distintos valores de las respuestas y un óptimo de condiciones que sería el empleo de 100% de etanol y 150 grados como disolvente de extracción y condiciones de extracción. Bueno, pues una vez ya tenemos estos dos extractos, tenemos la grasa, tenemos los compuestos fenólicos, lo que hicimos fue caracterizarlos mediante cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas de masa exacta. Esta sería la fracción de grasa, bueno, que básicamente tampoco no resultó demasiado interesante. Bueno, sí tiene un contenido importante en ácido oleico, pero también tiene, como veis aquí, el ácido palmítico, el ácido esteárico, ¿de acuerdo? Entonces, ácidos grasos saturados. Entonces, bueno, pues digamos que ese perfil tampoco era para echar cohetes, pero bueno, es lo que tenía, pues. Entonces lo que hicimos fue también analizar el extracto de PLE por cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas. Este sería el perfil cromatográfico y lo que vimos fundamentalmente fue la presencia de distintos isómeros de la mangiferina, derivados de ácido gálico, bueno, y este tipo de compuestos de estructuras bastante más complejas. Bueno, estos extractos lo que hicimos fue, como os decía, evaluar en el óptimo de los extractos, evaluar su actividad antiproliferativa, ¿vale?, frente a las líneas celulares HT29 y a las CCD18, estas son las líneas control, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vemos que efectivamente tampoco es que los resultados fueran espectaculares, porque vemos que a 25 microgramos mililitro lo que tenemos es que, si os fijáis, afecta a las dos, no solo a la línea cancerosa, sino también al control, ¿de acuerdo? En una menor proporción a medida que aumentas la concentración, pero realmente, bueno, pues la selectividad en este caso no era demasiado alta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues la verdad es que podíamos haber dicho, bueno, pues esto ya no nos interesa, no hacemos nada más, pero pensamos que podríamos igual ser capaces de intentar aislar un poco más, fraccionar ese extracto de compuestos fenólicos para intentar encontrar una fracción o realmente sería como si fuera un extracto con una composición que fuera más apropiada y que tuviera una mayor actividad antiproliferativa. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues esto lo hicimos aplicando una tecnología que os voy a contar ahora, que es la precipitación, el fraccionamiento supercrítico antisolvente.
el fraccionamiento supercrítico antisolvente para obtener como, un extracto y un refinado, ¿vale? Al que hicimos un perfil fitoquímico y llevamos a cabo el estudio de su actividad antiproliferativa de los extractos. ¿Vale? Bueno, os lo voy a contar aquí. ¿Qué significa trabajar en un fraccionamiento antisolvente? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un extracto, ¿vale? Con un perfil como el que os he enseñado antes, el perfil cromatográfico, habéis visto que bueno, pues hay compuestos de distintas polaridades, ¿vale? Lo más inmediato para aislar las fracciones, ¿qué es lo que se nos ocurriría? A ver, no me dejéis aquí todo el rato hablando a mí sola. ¿Qué se nos ocurriría? Hacer un fraccionamiento, ¿no?, preparativo, ¿no? Igual un HPLC preparativo, y aislar las distintas fracciones o distintos compuestos. Evidentemente eso se puede hacer, pero es muchísimo más costoso, es un proceso costoso, necesitas mucha cantidad de muestra, es un proceso lento, tienes que ir colectando las distintas fracciones. Entonces nosotros propusimos un procedimiento que es el SAF, o el Supercritical Antisolvent Fractionation, que es un proceso que se puede llevar a cabo en línea, de forma continua, de tal manera que para un proceso industrial puede incluso ser bastante más interesante que pasar a un HPLC o a un sistema de HPLC preparativo. ¿Cómo funciona el SAF? Bueno, nosotros tenemos el extracto original, ¿vale? El que hemos obtenido en la segunda etapa de PLE con etanol. Bueno, pues si yo a este extracto lo pongo en contacto con CO2, ¿vale? Previamente a este extracto le añado una determinada cantidad de agua que, como habéis visto aquí, bueno, como podéis ver aquí, es uno de los factores que se optimiza, ¿vale? Yo le añado una determinada cantidad de agua, de tal manera que tengo un extracto formado por agua, o sea, por etanol, compuestos fenólicos y una determinada cantidad de agua. Cuando yo este extracto lo pongo en contacto con el CO2, ¿qué es lo que sucede? Los compuestos que son más solubles en agua, ¿vale? El agua no es soluble en CO2, ¿qué es lo que sucede? Pues esos compuestos precipitan junto con el agua. Mientras que los compuestos que son más solubles en etanol, al ser el etanol soluble en CO2, lo que hacemos es obtenerlos en forma de extracto. ¿Lo veis? Aquí, ¿vale? Esto sería la alimentación. Tendríamos un extracto que sería rico en aquellos compuestos que serían más solubles en etanol y en CO2, y un refinado que serían aquellos compuestos que son solubles fundamentalmente en agua. Es decir, puedo fraccionar por polaridad, más polares aquí, menos polares aquí, pero de manera continua, porque yo puedo seguir alimentando y el sistema, bueno, pues vamos obteniendo las distintas fracciones. Fracciono en dos. ¿Vale? Cada extracto lo puedo fraccionar en dos. Bueno, pues estos serían los factores que también estudiamos a través de un diseño experimental: la presión, el porcentaje de agua y el ratio entre la alimentación y el flujo de CO2. ¿Vale? Bueno, estas serían las distintas respuestas, y si os fijáis, bueno, hay algunas cosas interesantes, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, una interesante es que, si os fijáis, esta es la inhibición de la proliferación. Entonces vemos que los refinados, esto lo vamos a ver después más en bonito, pero los refinados básicamente no tienen, o sea, el porcentaje de inhibición es bajo. Pero aquí podemos llegar a aumentar, o sea, si os fijáis, comparando el refinado con el extracto, podemos llegar a valores mucho más importantes, simplemente haciendo esa etapa de fraccionamiento, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que quisimos a continuación? Bueno, lo que hicimos aquí fue pues representarlos y ver, por ejemplo, este sería la alimentación, ¿vale? Nuestro extracto original, ¿vale? Estos serían los refinados, los que tienen una menor actividad antiproliferativa con respecto al extracto original, y
lo que vimos es que no había diferencias entre ellos y además daban una actividad menor, con lo cual luego no seguimos trabajando con ellos. Pero en el caso de los extractos, estos serían, como os digo, los refinados, y en el caso de los extractos, bueno, pues sí vimos que algunos de los extractos daban valores bastante más importantes de actividad antiproliferativa. ¿Cuál fue el siguiente paso que hicimos? Bueno, pues estudiar cuáles eran los compuestos que nos quedaban enriquecidos en estos extractos que podíamos de alguna manera considerar responsables de esa mejora en la actividad antiproliferativa, ¿vale? Bueno, estos eran los resultados para ver cuáles eran las mejores condiciones, ¿vale? Las mejores condiciones para el proceso de fraccionamiento antisolvente, ¿vale? Bueno, hicimos la caracterización de los extractos, ¿vale? Y esta es, pues es un diagrama de esto, es un heatmap, donde podemos ver, este sería la alimentación, ¿vale? Esto es como la identificación de los distintos compuestos, y en este código de colores vemos pues, una mayor concentración, cuanto más rojo, una menor concentración, cuanto más azul, ¿vale? Y entonces vemos aquí que todos los extractos tienen una distinta composición. ¿Lo veis, no? Estos son los extractos que hemos obtenido y este comparado con la alimentación. Y luego lo que hicimos fue este análisis de PCA, donde lo que vimos, bueno, fijaos, aquí tendríamos la alimentación, ¿vale? Aquí habría un montón de extractos que están en este punto, el extracto 1, el extracto 4, ¿vale? Y básicamente en este caso lo que vemos, o sea, para que se vea mejor, lo que vemos es que aquí sería la actividad, el porcentaje de inhibición, y lo que vemos es que de los más próximos están todos estos extractos, son mejores, pero el más próximo de todos, yo creo que se ve aquí mejor, es el E4. Y este E4 está relacionado en esta segunda y tercera componente con la presencia de estos compuestos: metilgalato, ácido elágico, mangiferina, homomangiferina y el galoil metilgalato, ¿vale? Bueno, pues estas son las conclusiones de este trabajo, ya lo habéis visto, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es bueno, estas son las dos publicaciones que han aparecido este año sobre estos dos trabajos de Diego, y ahora lo que voy a hacer es dar un paso más y proponeros lo que es nuestra, iba a decir proponeros nuestra propuesta, no, que lo que os iba es a mostrar cuál es nuestra propuesta, que es la de desarrollar una plataforma verde de procesado, de tal manera que podamos extraer compuestos de distinta polaridad empleando, como os decía al principio, disolventes siempre verdes y con fluidos, en este caso, comprimidos. ¿Cómo queremos hacer esto? Bueno, esta idea, porque en realidad fue una idea, se nos ocurrió cuando, bueno, en el año 2017, nos pidieron esta opinión en esta revista del Current Opinion, Green and Sustainable Chemistry, y nos pidieron escribir sobre líquidos expandidos y solventes intercambiables. No sé si habéis oído hablar de los solventes intercambiables. Son solventes que modifican sus propiedades simplemente por la adición, o sea, porque le añades o le retiras un trigger, o sea, como algo que le permite hacer este cambio. Podemos cambiar pues, de polar a polar, de ácido a neutro, o sea, o de hidrofóbico. Bueno, se puede cambiar de distintas maneras. Entonces, viendo un poco el trabajo que estábamos haciendo, normalmente se habla de switchable solvents cuando estamos hablando a presión atmosférica, ¿vale? Y uno el trigger que más se utiliza es el CO2, ¿vale? Para cambiar, como os digo, de polar a polar, dependiendo del solvente. Entonces pensamos, realmente nosotros lo que estamos haciendo es lo mismo, pero trabajando a presiones medio altas. ¿Por qué? Fijaos una cosa. Si yo estoy trabajando con un disolvente puro, etanol, ¿vale?
a alta presión, ¿vale? Entonces estaríamos trabajando en PLE. Si yo a este PLE, al etanol, le añado, aumento la cantidad de CO2, tengo un líquido expandido de manera continua, ¿vale? Tengo un líquido expandido. ¿Este líquido expandido qué tiene? Bueno, pues fijaos, va a tener una menor polaridad, porque estoy sustituyendo parte del etanol por CO2, pero también va a tener una menor viscosidad y una mayor difusividad. O sea, realmente, bueno, pues estoy transformando un solvente por otro. Si yo le añado una mayor cantidad de CO2, tengo CO2 supercrítico con un pequeño porcentaje de etanol, por ejemplo. Y finalmente, si todo es CO2, estoy trabajando en condiciones supercríticas. Es decir, de esta manera lo que tengo es una plataforma que simplemente, jugando con las proporciones de disolvente CO2, puedo de manera continua abarcar todas las polaridades, desde lo más polar a lo más apolar, simplemente y de una forma continua, simplemente modificando la proporción de dióxido de carbono. Bueno, pues con esta idea hemos hecho varios trabajos, pero el que os voy a presentar es que es el desarrollo de un proceso de biorefinería de las vainas del cacao. Esta es Lulú, que es una chica mexicana que hizo parte de su tesis en nuestro grupo de investigación, ¿vale? Y básicamente, pues, en su caso, pues, nos interesaban fundamentalmente, bueno, estos son los distintos problemas que puede haber al dejar estos residuos en las plantaciones o al perder estos residuos. Nosotros trabajamos con las vainas del cacao, ¿vale? Y básicamente lo que hicimos fue estas dos etapas. Primero, bueno, aquí una deshidratación, el tamizado, bueno, la molienda del tamizado. Llevamos a cabo una extracción con fluidos supercríticos con etanol, para obtener un extracto rico en compuestos fenólicos, y al residuo, ¿vale?, llevamos a cabo una extracción, en este caso presurizada de líquidos, utilizando agua para la extracción de la pectina. De tal manera que, fijaos, de un subproducto que no tiene ningún valor, llegamos a obtener dos productos con un alto valor añadido, ¿vale?, pero además con el concepto, como os digo, de biorefinería. Cuando hablamos de biorefinería, estamos hablando de un uso integral de la biomasa. O sea, nuestro objetivo debe ser que no quede nada, que no quede ningún residuo que tenga valor, ¿de acuerdo? O sea, el proceso más completo de biorefinería que hemos llegado a hacer fue en uno de los proyectos europeos que tuvimos, que trabajamos con algas, y obteníamos distintas fracciones ricas en lípidos, en carotenoides de alto valor, proteínas y carbohidratos, y lo que quedaba al final de todo, una de las empresas que participaba en el consorcio, lo que hacía de ese residuo lo utilizaba para la fabricación de muebles, o sea, junto con otros materiales, ¿no? O sea que eso es lo que sería una biorefinería completa, es decir, todos los productos que se puedan obtener se pueden utilizar para otros fines, ¿no? Bueno, en este caso, como os digo, conseguíamos un extracto rico en compuestos fenólicos y un extracto donde obteníamos la pectina, ¿vale? Básicamente, bueno, pues este es el objetivo general. Pusimos a punto, pero bueno, esto lo voy a pasar así un poquito más rápido, pusimos a punto el método para optimizar la extracción con fluidos supercríticos para obtener un extracto rico en compuestos fenólicos. Bueno, hicimos pues el estudio de los rendimientos acumulados, un diseño experimental, donde vimos que lo más importante era el porcentaje de etanol,
¿vale? Y también la presión, los factores que más influían, ¿vale? Y conseguíamos, bueno, finalmente un extracto enriquecido en compuestos fenólicos, ¿vale? Esto, bueno, lo publicamos en el Journal of Supercritical Fluids, creo que fue en el año 2018. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues el residuo, que ya no tenía compuestos fenólicos, sabíamos que era rico en pectina, y las pectinas, bueno, pues tienen muchas aplicaciones también tecnológicas. Entonces, pues, por ejemplo, para la formación de películas o films comestibles, etc. Entonces, bueno, pues nuestro interés fue extraer esa pectina utilizando la tecnología basada en el agua subcrítica, que es el empleo de agua a alta temperatura en forma de líquido presurizado, ¿vale? Bueno, pues esto también lo comparamos si el paso previo de extracción de los compuestos fenólicos afectaba a la estructura de la pectina y vimos que no. Esto es un poco el esquema de lo que hicimos, del trabajo que hicimos. Comparamos la pectina que obteníamos con una extracción convencional de pectinas, tratado con ácido, ¿vale? Bueno, aquí vemos la composición en los azúcares sencillos, ¿vale? Y las distintas relaciones de los azúcares que nos indican, pues, su distinta bioactividad y el distinto interés, ¿vale? De las distintas pectinas. Bueno, básicamente lo que sí que vimos fue que, fijaos, las estructuras de las pectinas, ¿vale? Y los pesos moleculares eran muy distintas. En este caso era la extracción con agua subcrítica en azul frente a la extracción convencional, ¿vale? Entonces, de tal manera que tenía, en el caso de la extracción con agua subcrítica, era bastante más selectiva que la extracción convencional, ¿vale? Y la extracción convencional lo que hacía era hidrolizar más la pectina y obteníamos menores pesos moleculares, ¿vale? Bueno, básicamente esto es, pasándolo así un poco rápido, y para que bueno, este trabajo, que ha sido también publicado recientemente, las conclusiones de este trabajo, bueno, pues que conseguimos, combinamos e integramos procesos verdes secuenciales empleando la extracción con fluidos supercríticos en una primera etapa para la recuperación de los compuestos fenólicos, el agua subcrítica en una segunda etapa para la recuperación de la pectina, ¿vale? Y de alguna manera lo que hicimos fue, bueno, pues, proponer una aproximación medioambientalmente verde y eficaz para poder manejar estos residuos basados en el concepto, como os digo, de biorefinería. Bueno, esta sería la conclusión final de mi charla, que bueno, espero en este ratito haberos bueno, pues dado una idea de que es posible desarrollar procesos sostenibles basados en la química verde y el uso de fluidos comprimidos para la extracción de compuestos con actividad biológica de distintas fuentes naturales, y básicamente quedarnos con la idea de que los subproductos agroalimentarios son una fuente importante de compuestos bioactivos, tanto desde el punto de vista económico, que sean pues, convenientes, que sean, no me sale la traducción, pero bueno, que sean importantes, que sean efectivos para su uso para la alimentación, para la industria farmacéutica y también para la industria cosmética. Bueno, esto sí os lo comento aquí por si a alguien le interesa. Si alguien quiere y tiene alguna idea sobre escribir sobre un artículo de revisión para la revista Trends in Analytical Chemistry, es una revista que tiene un índice de impacto muy interesante, yo creo. Estos son artículos solo de revisión y son por invitación, entonces si alguien tiene sobre alguna de estas palabras clave que os muestro aquí, pues me puede mandar un correo y podemos hablar sobre esto. O sea, son por invitación, entonces sentíos invitados todos, y si alguien tiene una idea simplemente contactad conmigo y ya vemos cómo lo podemos hacer. Y nada más, este es, pues como siempre decimos, como somos un grupo que trabajamos en alimentos, una vez al año nos vamos de barbacoa,
y esta es la barbacoa del último año, del mes de junio, donde, bueno, pues aparte de los ya habituales, bueno, pues aquí hay gente aproximadamente de 9 países distintos, así contando Francia, Italia, Portugal, Colombia, Brasil, Chile, bueno, y algunos, sí, México, etcétera. O sea que también para los que estéis estudiando y, bueno, y para vuestros jefes, si alguien está interesado en hacer un trabajo o alguna colaboración con nosotros, estamos muy cerquita. Bueno, no voy a decir cuánto he tardado, digamos que 3 horas y cuarto, 3 horas y media, Madrid-Logroño, y yo creo que, como os decía al principio, realmente es colaborando donde podemos llegar a hacer cosas más interesantes. Y nada, gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora os toca hablar a vosotros, por favor, por Dios. A ver, preguntas. Uy, ¿no me puedo sentar? Sí, me puedo sentar. A ver, Ramón. Oye, yo tenía una pregunta relacionada con biorefinería, con el resto de biorefinería y los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Nos has comentado, digamos, el ejemplo en el que al final se acaba usando todo. Sí. Pero ¿hasta qué punto consideras que los grupos que estáis investigando con el concepto de biorefinería estáis consiguiendo cerrar el círculo en la mayor parte de los casos, ¿no? Quiero decir, ¿eso es una excepción o realmente está bien integrado en los objetivos? A ver, no sabría, o sea, no sé si es una excepción. O sea, yo creo que para conseguir esto necesitas un consorcio grande como el que nosotros podíamos tener, donde haya empresas implicadas. O sea, está claro que las empresas deben estar interesadas en todos los subproductos que se generan a través de la biorefinería, y que también un poco de imaginación para ver dónde están las distintas aplicaciones. Bueno, no solo imaginación, o sea, fijaos que en el trabajo que os comentaba de las algas, pues había diversidad de empresas, había empresas alimentarias, empresas cosméticas, empresas de alimentación animal, o sea, de acuacultura. Luego había otras empresas, pues eso, como la que fabricaban las maderas y tal. Entonces, claro, allí digamos que cuando cuando desarrollabas el proceso y ibas obteniendo productos, las distintas empresas iban viendo si encajaban esos productos para sus objetivos. O sea, tú tienes que hacer un producto pero también tiene que interesar a la empresa, y eso le tiene que suponer también unos beneficios. O sea, pero lo que sí vimos es que cuando consigues más de un producto, o sea, una biorefinería basada en un único producto que tenga valor añadido, es complicado, ¿vale? Pero si consigues más de un producto con alto valor añadido, entonces ya vimos que económicamente era viable, o sea, porque además había grupos de investigación que se encargaban de hacer la viabilidad técnica y económica del proyecto, del proceso, ¿no? ¿Que ese proceso haya dado lugar a una aplicación industrial? No. O sea, por ahora no. Pero digamos que los pasos se están dando y yo creo que el interés está ahí, ¿vale? Claro, si no se avanza en el proceso de extracción, al final si tienes conflictos pocos o un solo producto de valor añadido, tienes casi tanto residuo como al empezar. O sea, los problemas de tratamiento de residuo se mantienen, aunque bueno, económicamente igual es mejor. Claro, porque fíjate, si por ejemplo en el mango, por ejemplo, que os contaba, o sea, simplemente si sacaras un producto, o sea, primero le estás obteniendo a partir de un residuo que no vale nada, o sea, eso es una de las ideas que yo siempre planteo en biorefinería. O sea, primero hay que ver qué es lo que, o sea, cuál es el subproducto que tú tienes, y además que tenga distintas características. O sea, por ejemplo, que sea muy abundante, por ejemplo, o que pueda suponer un riesgo medioambiental. O sea, por ejemplo, pues eso, el deshacerse o tirar en
en distintos cultivos pues, productos que se pueden degradar, que pueden tener distintos problemas y que, como os decía, o sea, compuestos ricos o subproductos ricos en compuestos fenólicos que al final acaban pasando a las aguas y bueno, pues nos acaban contaminando también las aguas. Entonces, puede tener distintos enfoques, desde una biomasa que pueda ser muy rica en compuestos interesantes y que además su revalorización suponga minimizar un riesgo ambiental que puede tener, de tal manera que claro, en el momento que tú ya estás enriqueciendo, obteniendo un extracto con una determinada composición que puedes utilizar como alimento funcional o como, yo qué sé, como para la industria cosmética, ¿vale? Pues eso ya le estás dando un valor, pero además estás eliminando estos compuestos que pueden ser potencialmente tóxicos y pasan toda la cadena, ¿vale? Los estás eliminando. Puedes generar, por ejemplo, compuestos, por ejemplo, productos para alimentación animal, a partir de lo que ya, una vez has extraído los de alto valor. Es decir, o sea, hay una serie de hecho, hay una pirámide de la FAO que lo que da es como unas orientaciones sobre cuáles son los usos preferibles de esos subproductos, ¿no? El primero es la reutilización o la revalorización, y ya luego empieza pues la parte de alimentación animal, y finalmente acabaría en el echarlo al... Pero tienes, por ejemplo, pues eso, alimentación animal, luego tienes energía, producción de energía, o sea, hay toda una serie de, pues como eso, una pirámide invertida donde, claro, si tú te quedas en las etapas de arriba, cuanto más mejor, pues más opciones hay de que eso sea realmente interesante, ¿no?, el proceso de biorefinería. Sí, claro. ¿Les has dejado aturdidos o tú o yo? No sé. Eso es. Es que, bueno, no sé si recuerdas, hace 20 años, el responsable de hacer las preguntas en el IFI también era yo. Sí, no. Tengo que abrir el... Me parece bien. Creo que sí. Entonces, eso de la magiferina, claro, en el extracto, digamos, magiferina-proliferativa, digamos, era, desde mi desconocimiento de química orgánica, era el compuesto, digamos, menos habitual de los que estaban ahí, porque tenías bueno, compuestos relacionados con los taninos y tal. ¿Tú crees que es la molécula responsable principal de la actividad que ves? No, o sea, no, porque además ya lo demostramos. A ver, es que nos ha puesto ahí, pero nosotros hicimos, o sea, puede ser, es una de las moléculas responsables, pero por ella sola no. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el estudio de la actividad antiproliferativa lo hicimos con un patrón de mangiferina y no daba, tal cual. O sea, realmente, y es que eso alimenta, o sea, te vuelve a indicar que la mayoría de las actividades no están relacionadas con un único compuesto. Sobre todo cuando hablamos de productos naturales, son, da igual, sinergias, combinaciones, aditivas, lo que quieras, pero realmente una única molécula es muy difícil que pueda dar esas actividades. Entonces, la mangiferina en el extracto enriquecido por SAF era uno de los compuestos, pero junto con otros, ¿sabes? Entonces lo que queríamos ver era también cuáles de los otros, porque ya te digo, la mangiferina para esa línea celular no daba actividad, o sea, es muy buena para otras líneas celulares, por el cáncer de mama, por ejemplo, hay muchos trabajos, pero es que cada línea celular es un mundo, entonces ahí no. O sea que... Elena, en este proceso de generación de conocimiento en el que estáis, ¿cuál es y teniendo en cuenta que no solamente puede estar afectada a lo que es la industria alimenticia, ¿no? ¿Cómo percibís el interés de la industria, ¿no? por incorporar o bien subproductos o bien la gestión de... La verdad es que yo siempre pienso que muchas veces los cambios importantes no se dan por gusto, sino que se dan por obligación.
O sea, y yo creo que cuando ya las empresas se vean en una tesitura de que no pueden seguir trabajando en condiciones de contaminación o que tienen que mejorar sus procesos para que haya una, ¿sabes?, para seguir con una serie de normativa y tal, hasta que no haya, que nos encontremos en esa tesitura, la verdad es que hay pocas empresas que así, a motu propio, de decir vamos a ponernos a eso, hay pocas que quieran hacerlo, ¿sabes? Otra cosa es que se vean obligadas, porque claro, los distintos países, digamos que se han comprometido a lograr, por lo menos apoyar en esos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, cada vez se va a pedir más, es que las empresas tengan sus planes de, pues eso, de ver cómo revalorizan o reciclan, o sea, reciclar, revalorizar, obtención de coproductos. Entonces sí se ve que hay un movimiento, pero de eso a que se implante definitivamente, yo creo que va a ser por obligación. O sea, cuando los gobiernos digan, pues usted ya no puede echar esto más al... Pero esa es mi idea, no sé, ya me gustaría pensar de otra manera, pero es que son muchos años y ya. Bueno. Sí, era un poco por, no solamente desde el punto de vista legislativo, que eso es así, sino un poco porque, claro, en el tema de diversificar también productos, ¿no?, de generar, claro, pues no sé si nuevos productos o de venta incluso a otro tipo de empresas, algo que ese, no sé, como motor quizás algo económico, ¿no? Sí. Más que era un poco esa claro, también, no sé, eso también va a depender también de un poco de lo que impulse, yo creo, el consumidor. O sea, si el consumidor cada vez tiende más a las cosas que son ecológicas o son capaces de valorar los procesos que sean más ecológicos, no solo los productos ecológicos, sino los procesos que sean medioambientalmente menos agresivos. O sea, si eso se puede vender, yo intento venderlo siempre que voy a mis charlas y demás, la importancia de de la revalorización de estos subproductos, ¿no? Pero claro, o sea, puede haber distintos motores, uno por obligación porque los gobiernos lo impongan, y otro un poco por presión social, ¿no? El decir, bueno, pues los consumidores prefieren aquellas industrias que se sabe que van dirigidas a cumplir estos objetivos y que están poniendo sus esfuerzos económicos también para cumplirlos, ¿no? Entonces, si eso fuera así, pues claro, eso podría ayudar sin duda, pero ya veremos, no sé. Pilar, parece que os conozco a todos, tampoco os pensé en nada. Claro, entiendo que vuestra perspectiva es conocer el potencial de todos estos productos, ¿no? Sí. Porque después, ¿cómo ves el paso de este método de extracción y de obtener distintas fracciones? Claro, lo conseguís en el laboratorio con unos equipos específicos a escalado de laboratorio. Después, en ese momento de pasar al escalado industrial, ¿existe a día de hoy alguna manera de extraer a nivel industrial con fluido supercrítico? Sí, sí. ¿A día de hoy ya es comercial este tipo de...? A ver, una plataforma como la que os he enseñado es fácilmente implementable. Es decir, equipos de extracción supercrítica existen desde hace, no sé, o sea, fijaos, es una de las cosas más curiosas, pues igual hace 100, no sé, 80 años o por ahí. 80 años, bueno, igual me he pasado, igual 50 o 60. Uno de los productos más consumidos que todos conocéis, el café descafeinado. Bueno, pues las mayores empresas de extracción de cafeína de café lo hacen utilizando fluidos supercríticos. La extracción del lúpulo para la fabricación de cervezas, yo que sé, otros así, pues la extracción de aceites esenciales, de plantas, de distintas, o sea, es un proceso, digamos que las instalaciones de extracción supercrítica existen en todo el mundo. Realmente, cuando pasamos, como os decía, y añadimos disolventes, lo que pasa es que las instalaciones requieren pues, algunas condiciones especiales, porque hay algunos disolventes que pueden ser a temperaturas altas, pueden tener riesgo de explosión y tal.
pero también se pueden hacer, o sea, de hecho existen equipos comerciales, no como los de fluidos superlíquidos que procesan toneladas, pero litros, muchos litros, sí se puede. Entonces yo creo que es cuestión de que la tecnología interese y que se puedan desarrollar esos equipos. Los nuestros, que no os lo he enseñado aquí, pero los nuestros estamos trabajando en ese proceso en particular a una escala semipiloto, porque es un equipo de 1 litro, ¿sabes? La celda y donde hacemos el fraccionamiento es un equipo de 1 litro, ya no es un equipo de laboratorio, ¿sabes? Y entonces, bueno, y el escalado es relativamente sencillo también. Sí. Pero si a mí me suenas mucho, no sé. Compartimos apellido, pero... Ah, sí. Has hablado de que en algún momento trabajaste algo con el vino y luego que estamos en el ITV, te quería preguntar si tenías alguna información sobre trabajos que se estén haciendo en el sentido de aprovechar residuos de la industria vitivinícola, más allá de llevar los orujos a destilación y destilación clásica. Claro. A ver, estoy pensando, es que lo voy a decir así, estoy pensando, ¿qué es lo que tenéis, por ejemplo, qué subproductos podéis generar aquí, aparte del orujo? O sea, el orujo es de lo más estudiado y de hecho hay empresas, y alguna de La Rioja, yo juraría, yo, porque bueno, dentro de mis labores de evaluación de proyectos, he hecho alguna evaluación de proyectos para las agencias como AENOR y tal, y yo creo que es una empresa que está en La Rioja, que lo que hace, puso a punto un procedimiento para la revalorización o la extracción de una fracción de los orujos, juraría. Pero si pensamos en otros subproductos que tendréis, seguramente tendréis los subproductos de la poda, claro. Entonces allí, cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, un proyecto y dices, ¿y esto qué podemos sacar? Lo primero que hacemos es estudiar bien cuáles son los compuestos que pueden estar presentes, por ejemplo, en los tallos, en las hojas o en esos residuos y que puedan tener un valor. O sea, eso es lo primero. Claro, cuando no sabes lo que hay, pues ahí vas un poco a lo que... o sea, la estrategia es distinta, pero si sabes cuáles pueden ser los compuestos o qué fracciones te pueden interesar, bueno, pues ahí ya se pueden diseñar los procesos de tal manera que puedas obtener distintas fracciones. Al final, claro, te quedará una fracción, entiendo yo, de lignina o de celulosa, o lo que entonces eso ya es más complicado, aunque ahora mismo nosotros estamos empezando, pero también hay algunos disolventes así, los disolventes eutécticos naturales, por ejemplo, que se pueden utilizar para incluso disolver la lignina. O sea, entonces, bueno, digamos qué opciones hay, ¿vale? Pero yo lo que haría sería empezar el proceso así, o sea, ¿qué productos me pueden interesar que estén presentes en este subproducto? Y entonces ver, o sea, un poco la cadena de productos que te pueden interesar y ya ver si merece la pena, pues yo qué sé, aislar distintas fracciones o, por ejemplo, revalorizar una y la otra utilizarla para otra cosa, o sea, pero siempre con la idea de intentar sacar el mayor número de compuestos o de extractos de valor añadido. Entonces yo sé, lo del orujo sí que lo sé, lo de la poda lo he visto pasar, pero sois vosotros los que sois expertos en esto, no sé yo qué productos puede haber interesantes, no lo sé, no sé, ¿vosotros? El resveratrol. ¿El resveratrol está presente dónde? ¿En las hojas? ¿Dónde? En los ollejos. Claro. Pues todo es cuestión de estudiarlo, ¿sabes? O sea, y eso es un poco cómo empezamos nosotros los trabajos. Cuando vienen pues, gente de estancia, la idea es esa, o sea, ver qué es lo que tiene tu subproducto que te pueda interesar. Y entonces desarrollar el proceso para que para obtener los distintos productos y darles alguna utilidad a todos.
Ramón. Una de las aplicaciones, o más que aplicaciones, una de las salidas para residuos lignocellulósicos Sí. son los etanol de segunda generación. Sí. Etanol de segunda Sí. generación. Ahí, digamos, un proceso clave es poder hidrolizar para liberar monosacáridos. ¿Hay alguna contribución desde que, o los fluidos supercríticos aquí no tendrían nada que ver? Los fluidos supercríticos no, pero por ejemplo en el caso del agua subcrítica sí. O sea, el agua subcrítica, fijaos que en el proceso que os he puesto como segunda etapa para la obtención de pectina, hemos comparado un proceso convencional de hidrólisis ácida, ¿vale? Con el proceso de extracción con agua subcrítica. El agua subcrítica, para que os hagáis una idea, básicamente es utilizar el agua a unas condiciones de elevada temperatura, ¿vale? Y a presión. Entonces es como si trabajáramos en una olla a presión, ¿vale? Porque cuando tú trabajas en una olla a presión, ¿qué es lo que pasa? Puedes subir por encima de los 100 grados, ¿sabes? Y sigues teniendo un líquido, ¿no? Bueno, pues al aplicar la presión lo que hacemos es eso, o sea, poder subir la temperatura hasta la temperatura que queramos. ¿Qué es lo que sucede? Que el agua cuando se calienta a estas altas temperaturas, lo que hace es que la constante de disociación también se modifica, de tal manera que el agua es mucho más ácida. Y lo que haces es sustituir un ácido, ¿sabes? Que tú le añades simplemente trabajando con agua a alta temperatura. Entonces, eso se han hecho trabajos. De hecho, hay algunos, pero ya cuando trabajas en condiciones supercríticas, que eso es trabajar a, creo que son, no son 300 grados o algo así, 370 creo, de temperatura. Entonces, en condiciones supercríticas el agua también se utiliza para temas de bioremediación de suelos, es decir, a esas condiciones ya lo destruye todo. Pero en condiciones más controladas, o sea, pues eso, a los 200, 250 grados, es como una hidrólisis ácida. Y modificando la temperatura puedes modificar su constante de disociación de tal manera que puedes tener un ácido más fuerte o más débil. O sea, la verdad es que lo del agua es impresionante. A mí es que me encanta el tema del agua, pero precisamente porque, claro, el cambio de sus propiedades a altas temperaturas y bajo presión, pues incluso a altas temperaturas puedes extraer hasta compuestos, hasta hidrocarburos. O sea, también porque se modifican otras de las propiedades. O sea, y solo trabajando con agua, que allí es como disolvente verde, es lo mejor que hay en este mundo, ¿no? Entonces sí, hay muchas opciones, y esa es una, sí. A ver, los demás, estáis todos allí. Estás diciendo, Dios mío, lo que nos ha caído esta mañana. ¿Algo más? Pues nada, no, yo primero. Nada, a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantar este rato y de verdad que espero que no sea la última vez que pueda venir aquí al instituto. Gracias.